Buenos días, mi nombre es Joao Caruso. Les voy a ver los tipos de fórmulas. La primera es la fórmula química. Es la representación de los elementos que forman un compuesto y la proporción en que se encuentra o del número de átomos que forman una molécula. También puede darnos información adicional como la manera que se unen dichos átomos mediante enlaces químicos e incluso su distribución en el espacio. Las fórmulas empíricas se derivan de masa de elementos medidos experimentalmente. Ahora bien, vamos a ver sobre los tipos de fórmulas químicas. La primera es la fórmula molecular, la segunda es la fórmula empírica, la tercera es fórmula condensada, la cuarta la fórmula desarrollada, la quinta es la fórmula estructural y la sexta es la fórmula esquelética. Ahora bien, vamos a decir las determinaciones de fórmulas empíricas. La primera es derivando el número de moles de cada elemento a partir de sus masas. La segunda es dividiendo de cantidad molar de cada elemento por la cantidad molar más pequeña para producir subíndice. Y la tercera es si no quedan el número entero multiplicando todos los coeficientes por un número entero para asegurar que se obtenga la proporción más pequeña de subíndice de números enteros. Ahora bien, vamos a decir la última fórmula empírica. La fórmula molecular proporciona más información acerca de las moléculas que en las fórmulas empíricas. Es la verdadera fórmula de compuestos. En ella los subíndices representan los números reales de átomos del elemento que contienen la molécula del compuesto. Se puede escribir la fórmula sabiendo cuántos átomos integra la molécula. Su compuesto químico no siempre coincide con la fórmula empírica. Para poder obtener la fórmula molecular se necesita conocer el peso molecular del compuesto. La fórmula molecular siempre será algún múltiplo entero de los subíndices de la fórmula empírica. Siempre que conozcamos la fórmula molecular de un compuesto, podemos determinar su fórmula empírica. En cambio, los opuestos no se cumplen si no conocemos la fórmula empírica de un sustantivo, de una sustancia. No podemos determinar su fórmula molecular sin poseer más información. Para determinar las fórmulas moleculares se requiere hallar la fórmula empírica. Fe es el paso molecular de la fórmula empírica y el peso molecular de compuesto. Luego aplicamos la fórmula. Ahora bien, vamos a hacer este ejercicio para sacar la fórmula empírica de la hematita. Sacamos la solución y los datos son: hematita es un óxido de hierro. Fe significa el hierro.
es igual a 34,97 gramos. Y la O significa el oxígeno, 15,3 gramos. La fórmula empírica para este problema se nos da la masa en gramos de cada elemento. Paso 1. Se inicia por encontrar el número de moles de cada uno de los elementos. Fe es igual a 34,97 gramos. Un mol sobre 55,85 gramos de mol sobre mol es igual a 0,6261 mol, o es igual a 15,3 gramos. Un mol sobre 16,00 gramos sobre mol es igual a 0,9394 mol. Paso 2. Obtener la relación molar de hierro a oxígeno dividiendo por el número menor de moles. Es 0,6261 sobre 0,6261 es igual a 1,0 mol. Y la otra es 0,9394 sobre 0,6261 es igual a 1,5 mol. La relación es de 1,0 mol de hierro, 1,5 moles de oxígeno. Paso 3. Finalmente, multiplicar la proporción de dos números enteros para obtener los subíndices de números enteros más pequeños posibles, mientras mantienen de... Ahora bien, tenemos la fórmula molecular. Tenemos la fórmula que necesitamos, es N es igual a peso molecular compuesto y peso sobre peso molecular de la fórmula empírica. La fórmula molecular es N, fórmula empírica, y Fm es igual a NFE. Hola, mi nombre es Yashua Maldonado y hoy les voy a explicar sobre lo que es el balanceo de ecuaciones químicas redox por el método de ion-electrón en medio de ácido. Ok, antes vamos a explicar lo que son los pasos para ajustar una reacción de redox en medio de ácido. Ok, teóricamente la ecuación de una reacción de redox, como cualquier otra ecuación de una reacción química, podría ajustarse por tanteo. Sin embargo, suelen ser reacciones de suma complejidad, entonces, por lo que se ha desarrollado un método de sistema de ajuste de reacción de redox que recibe el nombre de método ion-electrón. Este método de ion-electrón se divide principalmente de 7 pasos que hay que realizar, en orden para ajustar correctamente la ecuación de una reacción redox. El primer paso es que debemos escribir una ecuación sin ajustar, y el segundo paso es que debemos identificar qué elemento se oxida y qué elemento se reduce a partir de los números de oxidación y estados de oxidación de dichos elementos. Para ello usaremos las reglas para determinar del número de oxidación. Ok, la primera regla es si un número de oxidación de una especie aumenta, se está oxidando, y es la semirreacción de oxidación. Y la segunda es si el número de oxidación de una especie disminuye, se está reduciendo, y es la semirreacción de reducción, pues. Ahora vamos con el tercer paso de la ecuación de redox. Una vez que sabemos qué especie se oxida y qué especie se reduce por el número de oxidación, escribimos los correspondientes subreacciones de oxidación y de reducción.
Las especies que invierten deben escribirse según su estado de que correspondiente general en desilusión a causa de átomos sueltos, iones o especies moleculares. Ahora vamos con lo que es el cuarto paso. Ok, el cuarto paso lo que consiste es que ajustamos por separado los dos semireacciones. Para ello debemos ajustar tanto el número de átomos como el de las cargas eléctricas positivas y negativas. Así, en lugar de ajustar los átomos que se oxidan o se reducen, y después en este orden vamos a hacer lo que es el procedimiento. Vamos primero con oxígeno, después hidrógeno y después cargas eléctricas. Si bien es posible determinar el número de los electrones, intercambiamos a través de las variaciones en el número de oxidación de la especie que se oxida o se reduce. Después de explicarles lo que sucede en el cuarto paso, ahora vamos con lo que es el quinto paso. En el quinto paso vamos a hacer lo que es ajustar el número de electrones entre las dos semireacciones. Y ahora vamos a comenzar con lo que es el concepto. El número de electrones cedidos por el reductor tiene que ser igual al número de electrones captados por el oxidante, es decir, que el número de electrones cedidos por el reductor es igual al número de electrones captados por el oxidante. Así buscaremos el mínimo común múltiplo del número de electrones de las dos semireacciones. O sea que multiplicaremos cada una de ellas por un coeficiente que haga que quede el mismo número de electrones a la izquierda y a la derecha. De este modo, al sumar arriba semireacciones, estos al final se simplifican. Ahora vamos con lo que es el sexto paso. El sexto paso es que debemos escribir las ecuaciones iónicas ajustadas. Para ello, una vez que hemos multiplicado las semireacciones por el coeficiente correspondiente, sumamos ambas semireacciones, las cuales nos dan unos electrones al estar ya igual de número a izquierda y a derecha. Al final lo simplificamos y desaparecen de la ecuación. Este es el paso más sencillo. Ahora vamos con lo que es el séptimo paso. El séptimo paso consiste en que debemos escribir la ecuación global o molecular ajustado. Se complementan principalmente de las especies iónicas de la ecuación anterior con los contrarios correspondientes, manteniendo los coeficientes calculados. Entre estos puede ser que aparezcan nuevas especies formadas por cationes y iones sobrantes, o que algunas especies se tengan que ajustar por lo tanto, pero no son especies que intervienen directamente al intercambio electrónico. Y ya hemos ajustado la reacción redox en medio de ácido. Con esto ya finalizamos los pasos. Ahora les voy a poner aquí en la pantalla, por aquí, de cómo son los ejemplos de balanceo de ecuaciones químicas de redox por método de ion-electrón en medio ácido, pues. Ahí pueden ver, y esos son los ejemplos claros de cómo se tiene que hacer paso a paso para ajustar una reacción de redox en medio de un ácido. Gracias por su atención. Después hidrógeno y después cargas eléctricas. Si bien es posible determinar el número de los electrones, intercambiamos a través de las variaciones en el número de oxidación de la especie que se oxida o se reduce. Después de explicarles lo que sucede en el cuarto paso, ahora vamos con lo que es el quinto paso. En el quinto paso vamos a hacer lo que es ajustar el número de electrones entre las dos semireacciones. Y ahora vamos a comenzar con lo que es el concepto. El número de electrones cedidos por el reductor tiene que ser igual al número de electrones captados por el oxidante, es decir, que el número de electrones cedidos por el reductor es igual al número de electrones captados por el oxidante.
Así buscaremos el mínimo común múltiplo del número de electrones de las dos semirreacciones. O sea que multiplicaremos cada una de ellas por un coeficiente que haga que quede el mismo número de electrones a la izquierda y a la derecha. De este modo, al sumar arriba semirreacciones, estos al final se simplifican. Ahora vamos con lo que es el sexto paso. El sexto paso es que debemos escribir las ecuaciones iónicas ajustadas. Para ello, una vez que hemos multiplicado las semirreacciones por el coeficiente correspondiente, sumamos ambas semirreacciones, las cuales nos dan unos electrones al estar ya igual de número a izquierda y a derecha. Al final lo simplificamos y desaparecen de la ecuación. Este es el paso más sencillo. Ahora vamos con lo que es el séptimo paso. El séptimo paso consiste en que debemos escribir la ecuación global o molecular ajustado. Se complementan principalmente de las especies iónicas de la ecuación anterior con los contrarios correspondientes, manteniendo los coeficientes calculados. Entre estos se puede ser que aparezcan nuevas especies formadas por cationes y iones sobrantes, o que algunas especies se tengan que ajustar por lo tanto, pero no son especies que intervienen directamente al intercambio electrónico. Y ya hemos ajustado la reacción redox en medio de... Finalizamos los pasos. Ahora les voy a poner aquí en la pantalla, por aquí, de cómo son los ejemplos de balanceo de ecuaciones químicas de redox por método de ion electrón en medio ácido, pues. Ahí pueden ver, y esos son los ejemplos claros de cómo se tiene que hacer paso a paso para ajustar una reacción de redox en medio de un ácido. Gracias por su atención.